en sus Biblias en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vamos a comenzar estudiando a partir del versículo 5 del capítulo 19 de Apocalipsis. Este capítulo 19 de Apocalipsis es un capítulo en donde ocurre un vuelco completo a todo lo que nosotros hemos venido estudiando. Hasta ahora hemos venido hablando de los juicios de Dios sobre la tierra. Hemos venido hablando de cómo aparece el anticristo, cómo aparece la iglesia apóstata. Luego vimos la destrucción de la iglesia apóstata y por último el anuncio de la destrucción de la Babilonia política, del sistema político del imperio montado por el anticristo. Pero aquí, a partir de este capítulo, hay un vuelco tremendo y aquí ya se comienzan a narrar los hechos que van a traer como consecuencia la consumación del plan eterno de Dios. Así que vamos a leer a partir del versículo 5 y dice así la palabra del Señor: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Aquí estamos en el cielo y una voz en el cielo anuncia que ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero. En unas bodas hay novio y una novia, ¿cierto? Amén. En todas, ¿verdad? Las normales, las correctas, las que dice la palabra de Dios. Amén. Hay un varón bien hecho y una hembra bien hecha. Amén. Entonces, ¿quién es el novio? ¿Quién es el desposado? Es Jesucristo, el Cordero. Amén. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Muy bien, ya llevan 100. En varios versículos de la Biblia se le llama a la iglesia la esposa del Cordero. Vamos a ver algunos. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Yo creo que
ese es el deseo de todo padre que tiene una hija, ¿verdad? Y sobre todo un padre cristiano, ese debe ser el deseo. Presentar a su hija virgen a su esposo. Amén, padres. ¿O no? O ya perdimos la esperanza. Cierto, ese es nuestro anhelo. Y por eso debemos preocuparnos por nuestros hijos y por nuestras hijas. Que ambos puedan presentar el matrimonio virgen. Eso no es pecado. Ni se van a hacer locos los jóvenes y van vírgenes al matrimonio. Eso es mentira. Un joven y una joven cristiana deben guardarse para llegar vírgenes al matrimonio. Y nosotros los padres debemos hacer lo que nos corresponde para procurar que nuestros hijos lleguen vírgenes al matrimonio. Que el novio es cristiano, sí, es cristiano. Pero contra la pasión sexual nadie está vacunado. Así que si el novio le llega a visitar, que se vaya temprano. Además hay mucha inseguridad. Hay que tomar las precauciones. Juan el Bautista, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versos 28 al 30, declara lo siguiente: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ya vamos a explicar más adelante esto del amigo del esposo. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 16 y 17 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice ahí, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y Efesios 5, del 25 al 28, anótenlo, ¿verdad? Porque yo creo porque hoy vamos a ver bastantes versículos. Después les voy a dar la cita para que ustedes la anoten. Efesios 5, del 25 al 28 y 31 y 32 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Y cuál es el misterio? Que la iglesia es la esposa de Cristo, y ese misterio se va a revelar en la boda del Cordero. Amén. Entonces, la boda del Cordero es la consumación del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Es la revelación del misterio
la relación entre Cristo y la iglesia. Y para que entendamos mejor esto, yo me di a la tarea de investigar por ahí, en internet y en algunos libros, cómo eran las bodas en el Antiguo Testamento y aún en la época del Nuevo Testamento. Si ustedes recuerdan el drama navideño, ¿cuántos estuvieron en el drama navideño? A ver, los artistas no se valen porque ellos sí estaban. Digo que hay pocas manos levantadas que vieron el drama navideño, pues se lo perdieron. Y ahí explican en buena parte cómo eran las bodas. Entonces, en primer lugar, los elementos más importantes de una boda era que los padres respectivos arreglaban el contrato matrimonial cuando los futuros contrayentes eran niños todavía. ¿Por qué? Porque como niños no podían asumir las responsabilidades que le corresponden a un adulto. El matrimonio es cosa de adultos, es cosa de hombres y mujeres adultas, no es de quinceañeros, no es de teenagers. No están listos para eso, no tienen ni la madurez física ni la madurez emocional para esas cosas. No se metan a camisas de once varas, no se metan a cosas de hombres. El sexo es para el matrimonio, así fue diseñado por Dios. Entonces, los padres, o sea que ahí se dependía mucho del gusto del padre. Ni modo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Abraham mandó a buscarle novia a Isaac, ¿cuáles fueron las virtudes que le dio Abraham al esclavo, al siervo, para buscar a la muchacha? 90, 60, 90. Rubia, alta, ojos verdes. ¿Ah? ¿Verdad que no? Nada que ver. Lo primero que le dijo es que tenía que ser de su familia, de su linaje. Es decir, traduciéndola a lo que debe aspirar un joven cristiano, es a tener una novia cristiana. Y a lo que debe aspirar una joven cristiana es a tener un novio de la familia de Dios. No hay que ir a buscar fuera de la parentela. A veces se puede encontrar alguna moabita como Ruth, pero esa es una excepción y no una regla. Así que entonces los padres se encontraban, se ponían de acuerdo, entonces el padre del novio pagaba la dote correspondiente al padre de la novia. Esa dote podría ser dinero, podrían ser joyas, podría ser una propiedad. Según investigué, lo mínimo legal que se aceptaba eran 50 ciclos de plata. Es decir, 570 gramos de plata, que no pude investigar a cuánto equivalen hoy en plata, en billete. Este compromiso, dice, de pago se sellaba mediante un ritual donde el padre del novio llevaba una ánfora de vino y servía una copa. Tenían que tomar de ella el padre del novio, la novia y el novio. De esta manera aceptaban el trato. Ya cuando el varón tenía la dote, para completar la explicación, entonces cuando entraban en las negociaciones con el padre y la madre, entonces el padre del varón buscaba a un hombre que actuaba como agente para él y su hijo, y este es el que se le llama el amigo del novio. Es el caso de Juan el Bautista. Este agente
o como decimos hoy, el padrino de la boda, el padrino del novio y el padrino de la novia. Entonces esos dos se juntaban y sellaban el trato y hacían el contrato del matrimonio. Esta gente dice estaba perfectamente informado respecto a la dote que el joven podía pagar por su novio. De la misma manera, el padre de la novia llamaba a otro agente y cuando los agentes de las dos partes se encontraban, se llevaban a cabo las negociaciones en serio, debiendo consentir en la mano de la joven y se ponían de acuerdo sobre la cantidad de la dote que el joven debía pagar por la novia. Estos testigos o amigos del novio y de la novia garantizaban que tanto el novio como la novia hayan cumplido con lo prometido en el compromiso. Entonces, una vez que se tomaba de esta copa y según la tradición, sonaba la primera de 2 trompetas para anunciar el compromiso. Este se legalizaba mediante un contrato matrimonial en donde se les consideraba casados, pero no podían cohabitar juntos hasta después del matrimonio. Es decir, ya estaban casados, pero no podían cohabitar. Es como cuando uno va al distrito y se casa por la ley, pero no puede cohabitar todavía hasta que venga a la iglesia y se hace la ceremonia matrimonial en la iglesia. Es lo mismo. Por eso a nosotros se nos llama la esposa de Cristo, aunque todavía no ha sido consumado el matrimonio. ¿Por qué? Porque el precio ya lo pagó Jesucristo. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. Se entregó a sí mismo, derramó su sangre por nosotros. Ya el contrato entre Cristo y la iglesia ya está firmado. Ya estamos casados, pero no se ha consumado todavía el matrimonio. Por eso la Biblia nos llama la esposa de Jesucristo. Entonces, en ese documento, en ese contrato que se firmaba, que se llamaba el Ketubah, se establecía el precio de la novia, las promesas del novio, los derechos de la novia, debiendo ser firmados antes de la boda. Ya cuando se ponían de acuerdo y ya estaban considerados legalmente casados, según la tradición, el novio se iba al hogar del padre para preparar el lecho nupcial, una morada para su novia. Por eso Jesús se fue y está allá en el cielo. ¿Qué está haciendo? Aparte de interceder por nosotros, ¿qué está haciendo? Está preparando un lugar. Amén. Y eso nos lo recuerda constantemente nuestro hermano Oscar Estrada. No lo debemos olvidar. Voy pues a preparar lugar. Amén. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nuestro esposo está preparando nuestra morada en el cielo, en donde vamos a cohabitar juntos. Amén. Entonces, durante el tiempo en que el novio se va a preparar el lugar, la novia debía estar preparada y consagrada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? No lo sabía. Ni la novia lo sabía, ni el novio lo sabía. Si los amigos e invitados preguntaban al novio cuándo sería la boda, tampoco él lo sabía. Pues en efecto, solo el padre del novio determinaba el momento en que su hijo estaba preparado para ir a buscar a la novia, dependiendo si el hecho nupcial estaba listo o no. Si el novio era aragán y no trabajaba en el hecho, le podía tardar años. Si era pila,
meses. Aunque en muchos matrimonios judíos de aquellos tiempos el hijo sabía el tiempo aproximado de la boda, por respeto a su padre y a su autoridad en el hogar donde vivía junto a su novia, afirmaba que solo su padre lo sabía. Por eso Jesucristo, cuando le preguntaron, dijo: ni yo lo sé, solo el Padre lo sabe. ¿Cuándo va a venir a recoger a su novia Jesús? No lo sabemos. Solo el Padre, en su potestad, lo sabe. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer como novia? Estar preparados, estar velando, porque no sabemos el día y la hora. Cuando el novio finalmente regresaba por su novia, sonaba una segunda trompeta, la última trompeta, que era el sonido de un cuerno de carnero o shofar, como le llaman. Anunciaba la llegada del novio. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús venga por la iglesia con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Amén. Esa trompeta anuncia que el novio viene por su novia. Aleluya. Con voz de mando, con trompeta de Dios, Jesús va a descender del cielo a recogernos, a llevarnos para consumar el matrimonio. Durante este momento se gritaba: bendito el que viene. Y luego era recibido como rey en el lecho nupcial, en la cámara nupcial. Jesús, cuando suba al cielo, cuando nos encontremos en el cielo con Él, será recibido también como el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando llegue con su iglesia. Y en ese momento se llevará a cabo la boda del Cordero. Entonces el novio viene a buscar a la novia a su casa. El novio sale con la novia de la casa de sus padres y le sigue una grande procesión hasta su casa. Las calles de la ciudad en aquellos tiempos eran oscuras y era necesario que se llevaran lámparas o antorchas. Los convidados que no fueron a la casa de la novia, se les permitía unirse a la comitiva por el camino y todo el grupo va a celebrar las fiestas de bodas. Sin lámparas o antorchas no pueden unirse a la procesión. No se les permitiría entrar a la casa del novio. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasa con las 5 insensatas? Que se les acabe el aceite. El esposo no las podía conocer porque como estaba oscuro, no las miraba. Entonces dice: yo no las conozco. Y quedaron fuera de las bodas. ¿Usted quiere entrar a las bodas? Dice: después entonces, cuando el novio llegaba a su casa con su novia, la introducía a su novia en su propia casa y se celebraba la ceremonia de fiesta de la boda, al que eran invitados los amigos asistentes. Después de haber llegado a la casa del novio, se le conduce a un lugar donde se encuentra el lecho nupcial, que está localizado, puede ser dentro de la misma casa o fuera. El lugar de la novia está al lado de su esposo, donde juntos escucharán 7 bendiciones dadas por uno de sus padres o por alguna persona importante. Así que la ceremonia no era como esta ceremonia de nosotros, era muy simple. Llegaban, eran bendecidos y de ahí podían consumar el matrimonio. Los festejos duraban 1 o 2 semanas. El vestido de boda de los huéspedes no era en sí un traje especial,
pero el que convidaba tenía derecho a que los huéspedes aparecieran en el banquete con vestidos de fiesta. Por eso también encontramos en la parábola de las cenas de la boda, en donde aparece que alguien no llega vestido de bodas. Y entonces lo sacan, lo echan fuera y dice la palabra, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces hay que asegurarse de llegar con el vestido correcto. Entonces el novio y la novia, dice, debían permanecer en la cámara nupcial durante estos 7 días, mientras que el amigo del novio permanecía en la puerta, esperando anunciar la consumación del matrimonio una vez informado por el novio. La fiesta puede durar 1 o 2 semanas. Hay quienes dicen que mientras esté aquí en la tierra viviendo los 7 años de la tribulación, de los juicios de Dios, de todos los terremotos, de todas las pestes, la gran tribulación, el anticristo y todo lo demás, nosotros vamos a estar allá de fiesta 7 años celebrando la fiesta de las bodas del Cordero. Un aspecto importante, dice aquí, tiene que ver con la vestidura de la novia. ¿Cómo era la vestidura de la novia? Dice aquí que la novia era ataviada con toda piedra preciosa y con las joyas que la familia había heredado de sus generaciones pasadas. Cuando las tenían, cuando la novia era pobre, entonces buscaba prestada las joyas de alguna otra familia. Las festividades matrimoniales, especialmente el vestido de la novia, eran siempre recordados, y más por la misma novia. El profeta Jeremías hace esta referencia. ¿Se olvidará la Virgen de su atavío o la desposada de sus sartales? Jeremías 2:32, obviamente que. Y de hecho las novias generalmente guardan el vestido de novia, ¿verdad que sí? ¿Cuántas novias han guardado su vestido? Y están esperando que le quede a la hija. Es que generalmente cuando se casan delgaditas. Y delgaditos los hombres, ¿no? Yo pues ni sombra hacía cuando me casé. De flaco que era. Entonces, era un vestido muy lindo, muy adornado, inolvidable. Por eso las novias se esmeran, ¿verdad?, en andar buscando el vestido y van de boutique en boutique, ¿verdad?, buscando. Se endeuda, uno de novios se endeuda, con tal de que el vestido sea el que le gusta a la novia. En el caso de la iglesia, entonces, su vestidura será de lino fino, limpio y resplandeciente, que dice la Biblia que son las acciones justas de los santos. El lino era el material con que se elaboraban las vestiduras sacerdotales, los turbantes, los calzones y los cintos. El hecho de que se le llame lino fino significa que era lino de color blanco y por eso dice que es resplandeciente. ¿Cuáles son esas obras que representa el lino fino? El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10 de su epístola, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Esas buenas obras son las que Dios ha preparado en Cristo Jesús para que andemos en ellas. O sea, Dios ha preparado buenas obras para todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén. Esto no les ha gustado, ¿verdad? Pero para todos
escribiéndole a Tito, en el segundo capítulo de su carta, versículos 14 y 15 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. La iglesia debe ser un pueblo celoso de buenas obras. No de cualquier obra, no de chapuzadas, no de chambonadas, no de hacer las cosas como salgan, no de hacer las cosas de resolver por resolver. Si tengo que destruir esa silla para pararme ahí, tomar una foto, no me importa. No. Si tengo que destruir el techo falso para poner un cable, no. Tengo que tirar ese cable con todo el cuidado para no destruir el techo falso, para no dañar las paredes, ni las ventanas, ni nada. Las obras tienen que ser de buena calidad, bien hechas, buenas obras, con la intención sana, con la intención correcta, con el espíritu correcto. Y finalmente, esas buenas obras son las acciones que deben ser aprobadas en el tribunal de Cristo. ¿Cómo es esto? Pues bueno, esto ya lo hemos hablado antes. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes vamos a comparecer? Todos los hijos de Dios. Todos los que estemos en Cristo, todos los que hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué? Bueno, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo también dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, o sea malo. ¿De qué hablamos? De calidad, ¿verdad? Una cosa hecha de buena calidad va a recibir recompensa. Una cosa hecha de mala calidad va a recibir pérdida. Así va a ser. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En el tribunal de Cristo van a ser probadas por el fuego nuestras obras, la calidad de nuestras obras. Si es oro, si es plata o si es piedra preciosa, esa obra va a permanecer. Pero si es madera, heno u hojarasca,
esa obra va a ser quemada, va a ser destruida. ¿Cuáles son esas obras? Las obras que nosotros hacemos para sobreedificar sobre el fundamento que ya está puesto. Yo pregunto, ¿está usted sobreedificando? ¿Cómo sobreedificamos? Cuando hacemos discípulos. ¿Está usted haciendo discípulos, formando discípulos? ¿Cómo sobreedificamos? Cuando somos parte de un grupo de trabajo o un diaconato. ¿Está usted sobreedificando? ¿Está usted siendo parte? O cuando usted está atendiendo algo en la obra que no se está atendiendo sin necesidad de ser parte de un grupo o de tener un cargo como diácono. Porque para servir a Dios no ocupamos cargos ni títulos. Para servir a Dios lo que ocupamos es la voluntad, la intención, el querer y el hacer por su buena voluntad. Lo que esté a nuestra mano hacer, hagámoslo. Tampoco ocupamos recompensas. No debemos ser motivados porque me van a dar una placa, porque me van a dar un diploma. ¿Sabe por qué? Porque vos se van a quedar aquí. Cuando nos vayamos de aquí, esas placas aquí van a quedar, los diplomas aquí van a quedar. Pero ¿sabe qué? Cuando nuestras obras sean buenas, después del tribunal de Cristo, vamos a recibir premios incorruptibles, eternos, coronas incorruptibles. Los trofeos de oro ni pesan, ¿verdad? No, también. Por eso el apóstol dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, la hagamos como para el Señor y no para los hombres. Para que sea Dios quien lo pese, quien lo juzgue, quien lo valore. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Porque si el vestido que nosotros usemos en la boda dependerá de esas obras que sean aprobadas por el tribunal de Cristo, y usted no está haciendo nada para servir al Señor, va a llegar en miniseta o en minifalda. O queremos tener ese atavío lindo, hermoso, un traje de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. Y a mí los trajes de novia que tienen una cola. Entonces es importante que como novia, que como esposa, nos preparemos y estemos velando, porque no sabemos el día y la hora. Y estemos preparando nuestro vestido, haciendo las buenas obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Volvamos al capítulo 19. Y me dijo, versículo 9 ahora, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo,
Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me pondré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué está queriendo decir aquí? La palabra. Que la intención, que el centro, que la motivación, que la intencionalidad de la profecía debe ser el testimonio de Jesucristo. Debe ser dar testimonio acerca de la obra de Jesucristo. Cuando la profecía lo que busca es exaltar al hombre y los hechos del hombre, se está saliendo del espíritu de la profecía. Entonces, esa es una forma de juzgar la profecía. Cuando la profecía es más una egolatría que resaltar el testimonio de Jesús, está fuera del espíritu de la profecía. Si ustedes ven todo, ustedes leen todo el Nuevo Testamento, ¿cuál es el centro? Es Jesucristo. Juan dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Cuando quisieron adorar a los discípulos por los milagros, dijeron, no, no lo hagan. Si nosotros somos igual que ustedes. Entonces, cuidar a quien escucha y lo que escucha. Si la profecía, y aquí incluyo testimonios, prédicas, estudios, enseñanzas, lo que sea, lo que busca es exaltar a X o Y persona, eso está fuera del espíritu de la profecía. Pero si eso lo que busca es exaltar al Señor Jesucristo, entonces está dentro del espíritu de la profecía. Vamos al versículo 11. Aquí ya viene lo bueno. Primero permítanme tomar un poquito de agua. Dice el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Aquí el apóstol ve el cielo abierto, listo para que de ahí salga el general de los ejércitos del Dios vivo y verdadero, Jesucristo, junto con sus tropas,
en su segunda venida corpórea a la tierra. Entonces el apóstol ve un jinete en un caballo blanco. Eso, el caballo blanco es símbolo de victoria. Y al jinete se le llama fiel y verdadero. La Biblia nos enseña que Jesús es fiel. Amén. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, 18 al 20. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. En Hebreos 2:17 también dice la palabra, por lo cual, refiriéndose a Jesucristo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y también Jesús es verdadero. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y con justicia, dice la palabra, juzga y pelea. Dice Isaías capítulo 11, versos del 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, no va a juzgar por chisme. Es que fíjate que me dijeron, que me contaron. No. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Que sus ojos sean como llama de fuego, simboliza, como ya lo habíamos estudiado antes, una vista clara y penetrante que juzga y refina a la vez que se hace insoportable a los impíos. En su cabeza había muchas diademas, símbolo de soberanía total y universal. Estas diademas, estas coronas son eternas. Y tenía 3 nombres, ¿verdad? Leímos 3 nombres. El primero es un nombre que nadie podía comprender, que solo el Señor Jesús sabe cuál es ese nombre. El segundo es el Verbo de Dios, que tiene que ver con su eternidad y su encarnación. Por eso dice el apóstol Pablo el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versos de 1 al 3, en el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El otro elemento importante aquí es que lleva un manto, que la traducción correcta es salpicado de sangre. Aquí yo me llevé una sorpresa. Yo siempre creí que esa sangre era la sangre que él había derramado en la cruz del Calvario. Pero según los estudiosos, esa sangre no es su propia sangre, sino que es la sangre de sus enemigos que han salpicado sus vestiduras. Eso aludiendo a la batalla del Armagedón, que vamos a ver más abajo. Isaías, refiriéndose a esto, en el capítulo 63, versos del 1 al 4, dice: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habla en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. La respuesta: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mi vestido, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Así que no es su propia sangre, no es la sangre que él derramó, sino es la sangre de sus enemigos, es la sangre del lagar, de la ira del Dios Todopoderoso. Y vimos que ese lagar va a ser el valle de Megiddo, el valle de la decisión, el valle del Esdraelón, donde se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón, en donde la sangre que sale de ahí va a llegar a la altura de los frenos de los caballos. Otro aspecto importante, siguiendo al jinete, dicen, se encuentran los ejércitos celestiales. ¿Quiénes son esos ejércitos celestiales? ¿Quiénes son? Los ángeles, dice el hermano. ¿Cuántos están de acuerdo con el hermano? ¿Está de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Quién más está de acuerdo? Arriesguense. ¿Están de acuerdo? Sí, los ángeles son parte de ese ejército. ¿Pero quién más? Nosotros. ¿Ah, quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros, la iglesia. ¿Cómo dice la palabra? Que vienen vestidos de lino. ¿Y nosotros cómo llegamos a la boda vestidos? De lino fino. Entonces, los que se visten de lino fino somos nosotros en la iglesia. A su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces nosotros venimos con Jesús y con sus ángeles, que formamos los ejércitos celestiales, directo al monte de los Olivos para pelear la batalla del Armagedón. Jóvenes, no me distraigan ahí. Apaguen ese. Vean, está claro que cuando menciona las vestiduras limpias y resplandecientes de lino fino, obviamente se refiere a la iglesia. Pero también en otro versículo habla de los ángeles. En Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y más adelante, Mateo 25:31 también dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén.
de su boca, dice la palabra, sale una espada aguda, que según el comentarista Bruce simboliza el poder irresistible de su palabra, de su juicio y de su gracia. Es una espada larga para combatir a campo abierto con el enemigo y siempre es de doble filo. Por eso dice la Biblia que juzgará a las naciones con vara de hierro. Dice Isaías capítulo 11 verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. El Salmo 2, 8 y 9 dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Volvamos ahora al capítulo 19 y vamos a los últimos versículos para concluir. Dice el verso 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la batalla del Armagedón. Entonces Juan ve aquí un ángel que se posa sobre el sol y da voces, da grandes voces, invitando a todas las aves del cielo, a las aves de rapiña, por supuesto, del cielo, los que surcan el cielo, para que formaran parte de la cena, del banquete, de la cena preparada por Dios. Y van a comer de todo, ¿verdad? ¿Cuántos han estado en esos restaurantes que le llaman rodicios? En donde usted paga una cantidad fija y por esa cantidad usted puede comer toda la carne, todo el tipo de carne que usted quiera y le quepa en la barriga. ¿Verdad que sí? Pues esas aves van a comer todo tipo de carne, de generales, de sargentos, de cabos, de presidentes, de primeras damas, de abogados, de todo, de pequeños, de grandes, de gordos, de blancos, de ricos, de pobres, a voluntad, de altos, de chaparros, de todo. ¿Por qué la invitación? Porque va a ser tanta la cantidad de muertos que van a quedar en esos 300 kilómetros que componen ese valle, que si no se los come nadie, la peste que se va a generar ahí va a ser terrible. Entonces esas aves de rapiña van ahí para que se coman todos esos muertos y evitar la peste. ¿Ven cómo Dios piensa en todo? Así que estas aves, su función es de salubridad, de profilaxis, para evitar una gran epidemia.
Dice el libro de Ezequiel. Vamos a leer los últimos dos pasajes de la Biblia, con eso terminamos. Os voy a leer uno nada más. Solo voy a leer Zacarías, porque ya el tiempo se nos está yendo. Zacarías 14, del 2 al 4, 6 y 7 y 12 y 13 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se apartirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y esta será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Voy a dejarles otros dos textos para que los busquen en su casa. Joel 3, del 9 al 15, y Ezequiel 39, del 17 al 22. Joel 3, del 9 al 15, y Ezequiel 39, del 17 al 22. Entonces, vemos que van a estar reunidos para la batalla la bestia, es decir, el anticristo, el falso profeta, los 10 reyes que recibieron el poder para gobernar y que se lo otorgaron al anticristo y a sus ejércitos. Es decir, ahí también van a estar reunidos Rusia y sus aliados, los reyes del oriente también van a estar reunidos ahí para guerrear entre ellos primero, y después se van a unir contra Jesucristo y sus ejércitos celestiales. ¿Cuál va a ser el resultado de esa batalla? Número uno, que la bestia y el falso profeta van a ser apresados vivos y van a ser lanzados vivos al infierno. Ellos son los que van a estrenar el infierno. Después, para el que lo va a estrenar, lo va a seguir el diablo. Así que ellos dos van a ser los primeros habitantes del infierno, y todos los demás, todos los que estén ahí, todos los que sean parte de esos ejércitos, van a ser muertos por la espada que sale de la boca del general de los ejércitos celestiales. Así que nosotros, la iglesia, ni siquiera vamos a desenvainar la espada. Vamos a ir nada más de menos expectantes, porque el que se va a encargar de todo va a ser Jesucristo. Amén. Así que así se consumará la segunda venida del Señor Jesucristo corpórea con sus ejércitos para establecer su reino milenario, que va a ser lo siguiente que vamos a estudiar. Así que inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque estamos aprendiendo, entendiendo lo que está por venir. Gracias, Señor, porque cada día está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando creímos. Cada día que pasa está más cerca tu regreso por tu esposa para llevarla al lecho nupcial y consumar nuestro matrimonio. Y cada día también está más cerca tu retorno en tu segunda venida corpórea con tus ejércitos para establecer tu reino milenario aquí en la tierra. Padre, ayúdanos para que todos aquellos que hemos creído en ti y que
te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, podamos, oh Dios, podamos, Señor, sobreedificar de buena calidad. Que nuestras obras sean de la mejor calidad y cuando lleguemos a tu tribunal antes de las bodas, nuestras obras pasen la prueba y podamos vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente y podamos culminar la ceremonia nupcial contigo. Ayúdanos, oh Dios, para que tu iglesia esté velando, esté esperándote y que sea un pueblo celoso de buenas obras, velando por su marido, velando por el retorno de su esposo, para que aquel día no nos sorprenda durmiendo, no nos sorprenda como los que no tienen esperanza, sino que estemos velando, listas con nuestras lámparas encendidas, para que cuando tú llegues podamos ir contigo. Te lo pido, Señor, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro esposo, el Rey que viene, el Rey de reyes y Señor de señores, y el Verbo de Dios, que habitó eternamente con el Padre y que se hizo carne con nosotros. En ese nombre precioso, glorioso y maravilloso te lo pedimos. Amén y amén. Dios le